Pues bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Comenzamos hoy el capítulo 4, que parece más de lo mismo, pero no lo es. Es decir, antes de afrontar el tema de la caridad en la actualidad, de lo que es Cáritas, de lo que es el voluntariado, es importante aprender de la historia. Ya decía Cicerón que la historia es la maestra de la vida. Y vamos a hacer otro repaso por la historia de la caridad por parte de la Iglesia Católica, que es muy importante. Hoy concretamente vamos a empezar fijándonos en las fraternidades y cofradías hospitalarias. Bueno, una cofradía todos lo sabemos lo que es. Nos trae a la memoria las cofradías de Semana Santa. Bueno, también en otro orden podríamos fijarnos en las cofradías de pescadores, que son los sindicatos de pescadores. Yo diría que las dos, tanto las de Semana Santa como el sindicato de pescadores, tienen que ver en lo que fue en su origen las cofradías, sobre todo a partir del siglo X y fundamentalmente ya en los siglos XII, XIII y XIV. Las cofradías surgieron, como asociaciones de fieles para ayudar al mantenimiento de las iglesias. Recogían limosnas para, por ejemplo, poner lo que llamamos hoy la vela del Santísimo, que era una lámpara de aceite, para, arreglar las goteras de los tejados, pero también para recoger limosnas para los más pobres y también otras obras de piedad o de caridad. Así empezaron. Poco a poco fueron consolidándose y fortaleciéndose y ampliando competencias y creando también unos órganos de gobierno, es decir, organizándose. Ya no eran simplemente asociaciones espontáneas, sino organizadas. Tenemos ya abundantes noticias en el siglo X, y junto con las cofradías, que daban mucha importancia sí al mantenimiento de la Iglesia, pero también a la caridad, a los más necesitados, surgieron los gremios. Los gremios, que quizás es lo más parecido en la actualidad un poco a los sindicatos, en cierto sentido. Gremios eran asociaciones de gente de una misma profesión, que trataban de ayudarse unos a otros y de defenderse. No sé, el gremio de los carpinteros, el gremio de los zapateros, distintos gremios que intentaban organizarse para protegerse, para defender sus derechos y también para ayudar a las personas más necesitadas. Por ejemplo, si un miembro del gremio tenía problemas económicos porque, se hundía de alguna manera su negocio, pues allí le echaban una mano. Pensemos que antes no había, como hoy, ni seguros ni seguridad social. También daba mucha importancia a la formación. Y, por supuesto, como termino de decir, ayudar a aquellos miembros que estaban en una situación más complicada, incluso a veces dramática. A partir del siglo XIII, las cofradías siempre iban unidas a la Iglesia, pero a la Iglesia y a la jerarquía. A partir del siglo XIII no es que se independicen, pero sí intentan tener una autonomía, porque siempre el gran problema de la Iglesia ha sido el clericalismo, es decir, el que todo gobiernen los clérigos, los curas, los obispos o el Papa. Y entonces los laicos intentaban buscar una cierta independencia de la Iglesia, llevando a la práctica la doctrina de Cristo, pero no que estaban del todo de acuerdo con la forma de gobernar o de ser de la Iglesia. Es decir, que empieza a darse o a cobrar más importancia el protagonismo de los laicos, que es también lo que ha intentado el Concilio Vaticano II, hacer una Iglesia menos clerical y con más participación de los seglares en todo. Y pienso que esto irá en avance, porque la Iglesia no es solamente la jerarquía. La Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, es el pueblo de Dios. En los siglos, estamos hablando al principio del siglo X, pero sobre todo en los siglos XII, XIII y XIV ya se consolida las cofradías, y quiere decir que no es mérito de la Iglesia oficial que las potenciara, sino que los propios laicos, es decir, el pueblo de Dios, influido por el Espíritu Santo, asumía su propia responsabilidad.
porque pobre de la Iglesia que se convierte en una Iglesia dirigida solamente por el clero. Sería un error muy grande, pero el Espíritu Santo siempre existe y siempre ayuda. Estas cofradías, que es lo que nos importa al exponer este tema, daban mucha importancia en el alivio a las necesidades de las personas. Por ejemplo, en aquella época no existía como hoy una medicina organizada. Bueno, pues la Iglesia era la que intentaba suplir esta labor con sus hospitales, primero en los monasterios, después en los hospitales, y tratar de ayudar a las necesidades como se podía. Pero bueno, las confraternidades son unas organizaciones, tanto sean las cofradías como los gremios, que intentaban potenciar la fraternidad y la solidaridad y la generosidad. La gente era muy generosa, teniendo menos medios que los que tenemos hoy, hacían en proporción bastantes más obras, porque la gente era muy generosa. Las cofradías han sido y son distintas en razón de sus fines: religiosos, benéficos o asistenciales, económicos y políticos, e incluso recreativos. Entre sus fines encontramos el auxilio en la enfermedad, medicamentos, hospitalidad y otros elementos relativos a la salud o enfermedad, como gafas u ortopedia. Cofradías que tienen hospitales o han sido fundadas exclusivamente para atender a un hospital. Entierro de cofrades, familiares y otras personas pobres, ajusticiados. Ayuda a la viudedad, dotación de doncellas pobres para el matrimonio, distribuciones de dinero, reparto de alimentos y vestidos, formación cristiana, humana o intelectual, ayuda a pobres públicos, pordioseros, mendigos, transeúntes o vergonzantes u otras clases de mendigos, prostitución, homosexualidad, drogadictos, disminuidos psíquicos. Es decir, nos encontramos con una auténtica multiplicación de instituciones caritativas que resaltan un nuevo compromiso religioso y cívico en el ámbito de la burguesía ciudadana. De hecho, se puede afirmar que estas confraternidades se convirtieron en la más capilar forma de asociacionismo voluntario existente en Europa, al menos desde el siglo XIV, imprescindibles en épocas de crisis económicas, cuando el problema del pauperismo se agravaba y diezmaba la población. Y en este ayudar a los demás también es importante la atención dedicada a los difuntos. Hombre, antiguamente la muerte venía muy pronto, la edad media de vida era, bastante inferior a la actualidad. Pues, si hoy está en 80 años, pues antes estaba a lo mejor en 40 o en menos. Claro, la muerte estaba presente todos los días. No había penicilina, no había medicinas, no había operaciones que hay hoy. Entonces era algo que tenían presente, pero al mismo tiempo tenían presente, digamos, el futuro de los difuntos, y daba mucha importancia a lo que fuera rezar por los difuntos, ofrecer misas, y por supuesto también el tema del enterramiento de los difuntos. Bueno, yo recuerdo en mi pueblo las dos cofradías que había, que no de Semana Santa, sobre todo tenía importancia a la hora de los difuntos, cuando había un entierro, de que tuvieran velas, de que se rezara el rosario por ellos, de acompañarlos, de ir a hacer el velatorio a casa del difunto. Es decir, hoy quizá la muerte pues intentamos convertirla en un tema tabú, como que no existe, y bueno, ya no muere en casa, muere lejos de casa, en el hospital, casi en la soledad, después va al tanatorio, lo incineran. Es inútil pretender esconderse, la muerte está ahí. Y en la Edad Media daba importancia, pues estoy hablando yo de la Edad Media, sí, en la época en que florecieron sobre todo estas cofradías, al rezar y tener cuidado por los difuntos. También recoger heridos y cadáveres de las pestes o en las guerras. En el siglo XIX, cuando ya empezó a separarse más la Iglesia y el Estado, sobre todo a raíz de la Ilustración, pues el Estado, no sé si por celos, por lo que fuera, le quitó a la Iglesia gran parte de las riquezas que tenía, que también contribuían precisamente a esta ayuda a los demás, con la famosa desamortización del clero en España con el ministro Mendizábal.
bueno, pues dejaron a la Iglesia un poco sin medios económicos que tenía antes, porque la Iglesia es verdad que era rica, aunque intentaba poner su riqueza al servicio de los demás. Pero bueno, ha intentado buscar siempre nuevas formas de atender sin medios. Un ejemplo claro es el de las religiosas de los ancianos desamparados a principios del siglo XX. Hoy ya las residencias de ancianos son negocios. Y bueno, y va mucha gente porque la familia, pues por lo que sea, porque no pueden o no quieren, se desentienden de ellos. Pero pensemos en los ancianos antes de esta época moderna. Pues gracias por ejemplo, a congregaciones como las monjas de los ancianos desamparados, los de los famosos asilos, se ocupaban de ellos. En fin, que tenemos mucho que aprender del pasado, que no todo es negativo. A veces somos demasiado optimistas pensando que lo hemos logrado todo en la actualidad, y es mentira. Sí, hemos progresado en muchas cosas, pero somos más individualistas y más egoístas. Por eso es bueno mirar al pasado, sobre todo para ver el ejemplo de conjugar la fe y la esperanza en Dios con el amor a los demás, especialmente a los más necesitados. Otro aspecto muy importante de la labor social de los cristianos, ya desde siempre, pero especialmente desde la Edad Media, sobre todo desde la invasión de los musulmanes, es el tema de la libertad de los cautivos. La Iglesia tenía una especial preocupación por liberar a aquellas personas que caían prisioneras como consecuencia de las invasiones musulmanas. Y lo hacían por dos razones. Una, por liberarlos de la condena a prisión injusta, pero también para que pudieran ejercer libremente su fe cristiana, porque los musulmanes a veces les obligaban a profesar la fe musulmana. Y claro, a los católicos, a los cristianos les parecía que eso era buscar su propia condenación, era otra forma de entender la vida que quizá hoy no se ve con esa misma mentalidad. Entonces era como liberarlos también de la condenación eterna, porque corrían el peligro de convertirse en musulmanes. Porque claro, si se convertían en musulmanes ya los dejaban libres. Pero es que también muchos cristianos, al ver lo bien que vivían los musulmanes, porque llevaban un ritmo de vida que no les faltaba de nada, decían, hombre, pues merece la pena ser musulmanes y dejar el cristianismo. Entonces tenían una gran preocupación por liberarlos. Aunque la guerra santa es algo propio de la yihad, propio del Islam, sin embargo también la Iglesia le parecía que era importante también defender la guerra justa, concretamente la organización de las cruzadas para liberar a los países, especialmente Tierra Santa, dominados por el Islam. Pues les parecía que estaba justificada la guerra, es decir, que se caía en este sentido en una tentación parecida. De todas formas, la Iglesia intentó en este sentido organizarse, y hubo principalmente dos grandes hombres, Juan de la Mata y el otro se llamaba Félix de Valois, que fundaron la orden mercedaria, que era una orden religiosa dedicada a rescatar a los cautivos, la orden de los trinitarios. ¿Y qué lo hacían? Pues comprándolos con los bienes propios de los que se hacían religiosos de esta congregación, y también pidiendo limosnas por los pueblos, porque con dinero podían comprar la libertad de los prisioneros. Y después también, una vez que los liberaban, también se creaban casas de misericordia para que pudieran vivir los liberados. Se prestaba especial atención a los enfermos, porque muchos de ellos estaban también en condiciones deplorables, no solamente por la falta de libertad. Bueno, entre los prisioneros más famosos liberados por los trinitarios, pues está el español universalmente más conocido probablemente, que es Miguel de Cervantes, que estaba preso en Argel. Fijaros si es importante esta misión de la Iglesia de ayudar a los prisioneros.
San Pedro Nolasco, mercedario, también insiste en esta misma idea, sobre todo preocupado de que los cristianos pierdan su fe. Y hacen un cuarto voto que es dar la vida por ellos, incluso sustituirlos si es necesario, estar allí en un país donde hubiera peligro para poder redimirlos. El cuarto voto de los trinitarios, ponerse en el lugar de los prisioneros. Claro, para sostener económicamente esto, pues como digo, tenían que salir a mendigar por las puertas y a pedir limosnas. Realmente es un trabajo pues muy interesante. Nos encontramos ante una manifestación extraordinaria de amor, ciertamente muy mediatizada y condicionada por las condiciones históricas de aquellos siglos, siempre con una capacidad de generosidad personal sorprendente, ya que esta vocación llevaba a entablar relaciones y trato con otras culturas, otra religión y otras psicologías bien diversas de las propias, con el peligro permanente de acabar ellos mismos atrapados en los países de turcos y sarracenos, permanentemente adversarios de los cristianos occidentales. Hoy las condiciones han cambiado mucho, pero los sacerdotes que residen como capellanes de las pequeñas comunidades cristianas existentes en los países musulmanes, en los que no se contempla la libertad religiosa, experimentan toda clase de peligros y asechanzas. Bien, esto que es historia pasada, no lo recordaríamos si no fuera porque es importante de cara al presente. Y de cara al presente la Iglesia da mucha importancia a lo que se llama la pastoral penitenciaria. Por ejemplo, en España pues consiste en que en las cárceles hay capellanes que no están solo para decir la misa, sino también para escuchar a los presos y atenderles en sus necesidades. También hay seglares voluntarios que ayudan o a dar clases, a ayudar en la reinserción de los presos. Yo quisiera hacer memoria en este momento a la congregación de las religiosas de María y José de la Misericordia, que son las que tienen actualmente la casa de acogida de Fabero. Ellas fundamentalmente, principalmente en Francia, viven en las prisiones. Digamos, al lado mismo de la celda de los prisioneros están allí ellas. Y es una labor realmente muy de agradecer, porque por ejemplo que detengan a medianoche a una chica en París, sea culpable sea inocente, llega allí custodiada por los policías, entra en la cárcel y de pronto se encuentra con unas monjas que le acogen, que les escuchan, que les acompañan, pueden dialogar, pueden desahogarse. O sea, yo conozco personalmente algunas de esas cárceles y realmente la labor es muy ejemplar. Cuánta gente que le ha cambiado la vida precisamente en ese encuentro con personas que en nombre de Jesucristo les acogen allí en las cárceles. Ya lo dice Jesucristo en el sermón, en el capítulo 25 de San Mateo, cuando al fin del mundo estuve preso y me visitasteis. Yo recuerdo por ejemplo, cuando nombraron cardenal al arzobispo de Sevilla, bueno, pues llamó la atención que cuando recibió la noticia estaban visitando a los presos en la cárcel y en Sevilla, y cuando se dice, mire, pues ha llegado un aviso de que le han nombrado cardenal. Bueno, y hay muchos obispos que se dedican a visitar las cárceles y sacerdotes. Contaba una monja de las de Fabero, estaba en una de las cárceles de París, en Fleury-Mérogis, que había allí un chico, un preso, que tenía mucha afición a leer los libros del cardenal Lustiger. Entonces le dijo por favor a la monja a ver si le facilitaba alguno de esos libros, y se los facilitó y el hombre estaba encantado. Pero la sorpresa fue cuando un día que se presentó el cardenal en la prisión, lo primero que fue acudir a la celda de aquel preso. Bueno, pues estas cosas que parecen intrascendentes tienen una importancia grandísima en la vida de las personas. A veces olvidamos el mundo de la prisión, pero debería tener todavía mucha más importancia en la Iglesia. Ya la está teniendo, porque es una forma de ejercer la caridad del amor como difícilmente se podría imaginar, teniendo en cuenta también que la Iglesia tiene ilustres prisioneros, San Pablo, San Pedro o San Juan de la Cruz, cuya fiesta celebrábamos recientemente. Hemos hablado de los presos que desgraciadamente
siempre y también hoy son un colectivo muy grande y a veces olvidado. Es verdad que muchos de aquellos prisioneros de guerra eran inocentes. Hoy podemos encontrarnos en las cárceles gente culpable por haber cometido delitos, pero en todo caso son seres humanos que merecen nuestra atención. Bueno, pues vamos a fijarnos también en el mundo de los enfermos. El enfermo es un pobre, aunque sea un rico es un pobre, por la pobreza que siente al sentirse desvalido, por la angustia, por el dolor, por la indefensión. Bueno, pues podríamos poner algunos ejemplos. Hay desde luego infinidad de gente que se ha dedicado a los enfermos, pero nombres que de alguna manera especial pues han llamado la atención. Por ejemplo, San Juan de Dios. Un chico que decían que estaba loco, o sea, lo tenían realmente por loco, incluida su familia. Este chico oyó la predicación de San Juan de Ávila. Era la época del Renacimiento, muy cerca de la Reforma Protestante, y él le cambió la vida de tal manera que deseaba dedicarla, o sea, por supuesto, convertirse como cristiano, pero dedicarla a los demás. Sobre todo le conmovía la predicación de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los que lloran, los que sufren. Bueno, pues lo tenían por loco y lo ingresaron en un hospital de locos. Incluso, ya digo, la propia familia. Claro, ahí los locos eran realmente muy maltratados. Y él fue consciente del maltrato que recibía él y que recibían sus compañeros. Y entonces fue cuando intentó dedicarse precisamente a ayudar a los locos. Consciente de cómo eran tratados los enfermos, en particular los mentales o incurables, Juan de Dios, viendo castigar los enfermos, que estaban locos con él, decía: Jesucristo me traiga a tiempo y me dé gracia para que yo tenga un hospital, donde pueda recoger los pobres desamparados y faltos de juicio, y servirles como yo deseo. Con ayuda de algunas personas alquiló una casa, la acomodó con lo indispensable, y viendo tantos menesterosos echados en los soportales, desnudos y llagados y enfermos, comenzó a llevar pobres a cuestas, de todas cuantas maneras hallaba por la ciudad. Para él, el hospital era un lugar sagrado, casa de Dios, abierto a todos los pobres desamparados sin distinción. Como la ciudad es grande y muy fría, especialmente ahora en invierno, son muchos los pobres que llegan a esta casa de Dios. Así reciben en ella generalmente de todas enfermedades y suertes de gentes. Así que aquí hay tullidos, mancos, leprosos, mudos, locos, perláticos, tiñosos y otros muy viejos y muy niños. Y son estos, otros muchos peregrinos y viandantes que aquí se allegan. Los aliviaba y curaba y los proveía de ropas, capotes, sayos, camisas, zapatos y calcetines. Y no creamos que como se dedicaba a ayudar a los más necesitados era comprendido y alabado, no. Era despreciado, calumniado y incomprendido, por supuesto. Él además acogía a todo el mundo, incluido prostitutas. Claro, le llovían calumnias por todas partes. Pero, sin embargo, pues lo que es hoy San Juan de Dios, la obra que realiza en el mundo. Nosotros los de León, por ejemplo, el Hospital de San Juan de Dios, pues es un hospital que debe su existencia a él, como tantos otros que hay, como centros, por ejemplo, de psiquiátricos. Yo recuerdo haber visitado el de Palencia, que lo llevan también los hermanos de San Juan de Dios, varios albergues de transeúntes en Madrid. Una labor increíble, ya ves, nace de un loco incomprendido que hasta la familia le lleva, digamos, al manicomio. Y su obra, claro, permanece hasta el siglo XXI, en hospitales, en clínicas, atendiendo a enfermos de SIDA, a drogadictos, a inmigrantes, a ancianos. Y, por supuesto, como siempre hay gente buena, pues Juan de Dios tenía ayuda de personas ricas, sí, que tenían dinero, eran influyentes, y también de personas pobres. Y entonces él fue capaz de hacer verdaderos milagros, como haríamos nosotros hoy si realmente nos ponemos manos a la obra. En la España del siglo XVII
consiguió tener ya abiertos 89 hospitales, nada más y nada menos. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo de entrega a los demás, a los enfermos, San Camilo de Lelis, que vivía en Roma y veía realmente lo mal que estaban los hospitales. La gente los atendía de mala manera, solo estaban esperando cobrar, y además él tenía un dolor muy grande en un pie. O sea, a veces parece una tontería, pero una simple punta de un dedo te duele y lo mal que se pasa. Bueno, pues él llevó toda su vida un gran dolor en un pie, y por eso, digamos, en lugar de amargarle, dice, no voy a ayudar a aliviar el dolor a los enfermos. Estamos explicando esto en vísperas de un momento realmente deprimente de la vida española, vergüenza de nuestros políticos, ya a punto de aprobar la ley de la eutanasia. En vez de aliviar el dolor, de matarlo. Es como si Juan de Dios o San Camilo dijeran, pues mira, vamos a ir matándolos para que los pobres no sufran. Realmente una vergüenza. Y sobre todo el ver que hay gente que lo asume con naturalidad, en lugar de dedicarse a dar consuelo, cariño, a que puedan vivir, a aliviarles el dolor, a matarlos. Desde luego, claro, él trataba de convencer a los cuidadores, porque claro, él decía, bueno, es que esto no puede ser, pero ¿cómo tratáis así a los enfermos? Y entonces trataba de convencerles de que solamente desde la caridad, es decir, desde el amor, viendo a Jesucristo en esos enfermos, se podía cuidarles, si no, imposible. Era una tarea realmente difícil, ayudarles a descubrir la caridad, que es amar al prójimo porque se ve en él a Cristo, en los enfermos. Decide entonces reunir a unos hombres piadosos hasta formar una congregación, le llamamos hoy los Camilos. Insiste sobre todo en la entrega personal, no es estar allí esperando a que termine la jornada de trabajo y cobrar. Yo recuerdo cuando en el psiquiátrico de León, Santa Isabel, había allí unas monjas que vivían día y noche dedicadas a los locos, a los enfermos mentales, porque parece que las palabras no se pueden usar. Y había una familia que yo conocía, tenían allí a su padre y marido, iban allí, las monjas le daban cuenta de la ropa que necesitaba, de todos los detalles. Cuando las echaron, por ese afán laicista de expulsar todo lo religioso, y metieron allí a un personal civil, dice que era un desastre, que no deseaban más que buscar un momento para ir a fumar o para marchar para casa, que ya era, bueno, eso se nota en las residencias de ancianos, por ejemplo, que rigen religiosas, sin despreciar a las demás, pero luego la diferencia es abismal, en tantas razones, porque están allí las 24 o 48 horas del día, y además viendo en los ancianos al propio Jesucristo. Por tanto, la diferencia es muy grande. También, por ejemplo, San Vicente de Paúl con las hijas de la caridad, lo mismo. Hay una frase de San Vicente de Paúl que tenía muy en cuenta San Camilo. Vuestra atención principal debe ser la de servir a los pobres enfermos con mucha dulzura y cordialidad, compadeciendo sus males, escuchando sus lamentos como lo hace una buena madre, porque ellos os consideran como sus nodrizas y como personas enviadas por Dios para asistirles. Para San Camilo, el protagonista único es el enfermo, la prioridad absoluta le corresponde. Él decía, a los religiosos lo que más debe interesar son los problemas de los enfermos, acudir allí donde se encuentran, el dolor, la peste, la miseria. Bien, por ejemplo, fijaros hasta dónde llega la entrega de estos hombres, que ante determinadas pestes en las cuales sabían que se iban a contagiar y a morir, acudían. Por ejemplo, hubo en Nápoles una gran peste en los soldados, y manda la congregación de San Juan de Dios a 5 religiosos que acudan en ayuda, y sabían que iban sí a aliviarles el dolor, pero también que ellos iban a contagiar e iban a morir. Y después también, claro, hacían una serie de servicios muy variados. Los servicios que desarrollaban eran muy variados: cortar el pelo y afeitar, peinar, cortar las uñas, calentar los pies, secar camisas saturadas de sudor y de otras cosas, ayudar con el orinal, aplicar los cauterios, humedecer las sienes, poner vinagre rosado bajo las narices, lavar y secar las manos, limpiar los cuerpos y curar las llagas, dar de comer en la boca, asistir a bien morir,
confortándoles y dándoles ánimo, con caricias y afecto en los últimos instantes de vida. La diligencia de la caridad hacía que el siervo de los enfermos estuviese vigilante en las galerías, pronto a cualquier petición hasta prevenirla, atento a recibir y a realizar las órdenes del médico, empeñado en tenerlo informado de cuantas novedades apareciesen imprevistas en el enfermo, exquisitamente maternal en la asistencia a los enfermos mientras comían, amoroso y diligente, en cambiar las sábanas y hacer las camas, en un tiempo en el que esto se descuidaba sistemáticamente, de todo corazón y ojos al ayudar al enfermo a bajar del lecho, atento a limpiar en la cama y el estado de gravedad. Salía a la calle, solo o acompañado de algunos religiosos, e iba al encuentro de cuantos pasaban hambre y no tenían ropa suficiente para solucionar sus problemas. Siempre pensó que en cada uno de ellos se encontraba Cristo. Por eso es muy importante esta presencia de los religiosos. Sabéis que en los religiosos es muy importante, por supuesto, la oración, la vida contemplativa. Y estos hombres no creáis que la abandonan, no tienen sus ratos de oración, de contemplación, pero saben que también se puede contemplar en las enfermerías, en las cárceles, en los hospitales. Es contemplar a Cristo en los enfermos. No es difícil comprobar cómo la Iglesia siempre estuvo muy preocupada de ayudar a los necesitados. Y ahí tenemos unas pistas para investigar y conocer un poquitín lo que fue esta labor social de la Iglesia, por ejemplo, mirando en los resúmenes de las visitas ad limina, que eran las visitas que hacían los obispos al Papa, y allí en estos documentos aparece todo lo que se iba haciendo. También es muy importante el análisis de una serie de testamentos en los que aparecen las últimas voluntades de personas que desean dejar todo para ayudar a los más pobres y necesitados. Por ejemplo, la Iglesia cobraba lo que se llamaba el diezmo. Bueno, pues el diezmo sí era para el sostenimiento de la Iglesia, de los edificios, pero también una parte importante para obras de caridad, de ayudar a las personas que más lo necesitaban o que estaban sufriendo por distintas razones. Por ejemplo, por poner algún caso práctico, en Toledo en el siglo XVII había 16 hospitales. Claro, Toledo era una ciudad, las ciudades antes eran mucho más pequeñas, no eran como hoy, bastante más pequeñas, eran un poco más que algunos de nuestros pueblos grandes. Tenía 16 hospitales para enfermos, para peregrinos, para expósitos, es decir, niños abandonados, para enfermos mentales. Una serie de fundaciones en las que, de parroquias, de capillas y de conventos que tenían esta preocupación de esta labor de atender a las necesidades. En la ciudad de Toledo, la diócesis más importante de España, las rentas del arzobispado eran considerables y sus obras de caridad también lo eran. En la visita ad limina de 1685, el arzobispo Luis Manuel Fernández Portocarrero da cuenta al Papa de la actividad de su diócesis de 16 hospitales, bien organizados para la acogida y curación de enfermos y peregrinos. El de la Santa Cruz se dedica a criar y alimentar a los niños expósitos. El del Nuncio cuidaba a los enfermos que habían perdido el juicio. Los otros, menos especializados, trataban a enfermos de diversa gravedad. Por ejemplo, en Oviedo, fijándonos en algunos de estos documentos, había más de 1000 pobres en la diócesis de Oviedo que iban de puerta en puerta mendigando. Bueno, yo eso recuerdo de mi infancia, era típico el pobre del saco que iba por los pueblos, llevaba el saco porque le daban pan o lo que fuera, o tocino o chorizo, los alimentos. Tenía una gran preocupación pues por las mujeres abandonadas por sus maridos, por las viudas sin recursos. Tenía 3 hospitales diocesanos, tenía una posada para los indigentes. Por ejemplo, en un cardenal que hubo en Toledo, el cardenal Lorenzana, pues también, que está enterrado en Roma, creo, y pone allí en su epitafio el padre de los pobres o algo así. Tenía albergues para pobres
en Ciudad Real concretamente, que se ve que dependía de Toledo, y allí además les enseñaban un oficio. En los hospicios era donde iban los niños que no deseados, que en lugar del aborto pues a veces los ponían en la puerta del obispado. En los hospicios tenían ahí una especie de torno donde quedaba el niño y salvaba la vida. Pues allí pusieron como obligatorio la enseñanza de un oficio. Fijaros la cantidad de gente, bueno, los que apellidan Blanco, el apellido Blanco viene de niños que no tenían apellido, le ponían Blanco allí en el hospicio. A lo mejor alguno que apellide Blanco, pues los antepasados. Bueno, pues es una labor social muy buena. Lo que menos se les ocurría era abortar. Y esos niños salían adelante y aprendían una profesión, formaban una familia. En Madrid, por ejemplo, pues es muy importante también las casas de expósitos, los hospitales, colegios de niñas, enfermerías. Había organizaciones regidas por religiosas, ocupándose de ancianos y enfermos. Además, pues era gratis o a veces pues a un precio reducido determinados comedores. La Iglesia, claro, tenía sus rentas antes de la desamortización. Bueno, pues gran parte de las rentas de la Iglesia eran para socorrer la miseria, incluida la miseria del propio clero parroquial, porque a veces los curas eran tan pobres como los demás. No crees que toda la riqueza. Pensad que había un cura en cada pueblo y a veces para poder vivir y subsistir lo pasaba mal. Después también, por ejemplo, cuando venían calamidades públicas o pestes o hambre, pues ahí estaba la Iglesia siempre para ayudar. Huérfanos, ancianos en penuria. De tal manera que la piedad, la devoción, iba muy unida a la caridad, a la ayuda a los demás. Para ayudar a los necesitados, la Iglesia ha descubierto muy pronto que nada hay mejor que darles una buena educación, que la enseñanza. Ya en la Edad Media teníamos las enseñanzas que se hacían en los monasterios, las escuelas catedralicias, de las que surgieron las primeras universidades, pero ya más centrados en los últimos siglos, sobre todo a partir del siglo XIX, la Iglesia consideró que no solamente era importante tener hospitales, hospicios y casas de acogida, reformatorio, no, sino sobre todo enseñanza, educación, formación. Y entonces eso es lo que mejor ayuda a salir de la pobreza. Eso lo hemos visto también en nuestros pueblos. Hay pueblos donde la gente salía a estudiar y se nota una diferencia enorme. Podía hablar de mi pueblo, donde hubo sacerdotes y maestros que potenciaban que los niños salieran a estudiar afuera. A veces tenían que vivir de patrona, llevar la comida de casa, pero claro, menuda diferencia con otros pueblos. Me viene a la memoria ahora el pueblo de Corporales de Cabrera, donde estaba el cura don Simón. Su obsesión era sacar a los niños de allí a estudiar. Uno los mandaba, los preparaba para prepararse para la Guardia Civil, otros los mandaba a los frailes, otras a las monjas, otros al seminario, pero siempre intentando promocionarlos, claro. La diferencia después es abismal, esas familias, cómo se promociona. Bueno, pues esto la Iglesia lo ha tenido muy presente, sobre todo de manera especial, a partir del siglo XIX. Pero ya antes, San Ignacio de Loyola, que es de algún siglo anterior, quiero decir, al fundar la Compañía de Jesús, tenía una gran preocupación por la enseñanza. De hecho, hoy día los jesuitas, tengo aquí los datos, tienen en el mundo 231 universidades, 462 centros de secundaria, 187 de primaria, 70 de formación profesional, más de 134.000 profesores y 3 millones de alumnos. Eso hoy día. Claro, hay muchísimas más congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza. Simplemente Ponferrada, San Ignacio era de los jesuitas, la del Espíritu Santo, la Asunción, la
las concepcionistas, aquí son las religiosas. Cuando en Ponferrada solo había un instituto, Gil y Carrasco, que creo que también, igual que el de Astorga, fue promovido por algunos sacerdotes que consiguieron el instituto para Ponferrada, igual que para Astorga fue el obispo Mérida, que antes el instituto de Astorga se llamaba Obispo Mérida y ahora le quitaron el nombre, no sé por qué, ahora no tiene nombre ninguno. Bueno, pues esa preocupación de los religiosos, ¿qué sería Ponferrada de muchas familias si no hubieran existido las concepcionistas? Que hay algunas que conocemos que tienen ahora ya 80 y tantos años, que llegaron a algo precisamente gracias a las monjas. También más de 50 años llevan aquí, bueno, todos, la mayoría. La sindical, que le llamaban, donde estaba el Virgen de la Encina, eso era de los jesuitas, que hicieron una escuela de artes y oficios, no sé cómo se llamaba entonces, lo que se llamaba la escuela sindical, porque después ayudaba el Estado, la FP. La cantidad de gente que se ha preparado, que ha aprendido un oficio. Bueno, pues lo trajo la Iglesia a Ponferrada. Ya, por no ponerme a describir lo que ha hecho la Iglesia en el siglo XX, la diócesis de Astorga, un colegio de Vega Espinareda que han pasado cientos de alumnos que tienen una carrera gracias a que allí implantó, cuando todavía no había instituto en Fabero, un colegio, la diócesis, el colegio Pablo VI de la Rúa, anterior al instituto, el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, el colegio seminario después que lo adquirió la diócesis, el seminario menor de San José de la Bañeza, donde algunos estudiamos y algunos somos curas, pero de mi curso de 200 somos curas otros dos y yo, es decir, los demás, el seminario les ayuda a promocionarse. Por supuesto el seminario de Astorga, ya desde tiempo inmemorial, entre otros hasta mi abuelo, que allí aprendió pues, a defenderse en la vida. Y esto sí que es ayudar a la promoción de la gente. Ahora quieren atacar a la concertada, pero bueno, ¿de qué van? ¿De qué van? Las escuelas, claro, hay una cosa, cuando surgieron este movimiento de la Iglesia por crear centros de enseñanza, de formación, es que sí, había algunos colegios, unos centros de enseñanza, las llamadas escuelas catequéticas, en que daban varias asignaturas y también catecismo. Claro, algunas eran de pago, pero el problema era cómo acceder a la enseñanza a los más pobres. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno pionero, que es el patrono de los maestros, San José de Calasanz, que fundó las escuelas pías, lo que llamamos hoy las escolapias. Él y después Paula Montal. Bueno, pues se preocupaba sobre todo de ayudar a los niños más pobres. El padre Poveda, un sacerdote que fue martirizado en la guerra civil, en la época esta de, ya digo, por el único delito de ayudar a los pobres por ser cura. Bueno, vienen todos estos que hablan de memoria histórica, podrían, no sé, hacer verdadera memoria. Bueno, pues las escuelas pías intentaban ayudar precisamente a los niños más pobres. Tenemos San Juan Bosco, los salesianos, aquellos niños que vivían vagabundos y mendigos y delincuentes en la ciudad industrial de Turín. Bueno, pues allí San Juan Bosco, creando el famoso oratorio, ayudó a muchas gentes, y ahora siguen esta labor sus sucesores, los salesianos. Otro realmente genial, San Juan Bautista de la Salle, todos nos suenan los colegios de la Salle, que llevaban a la gente de familias pobres de los pueblos. 4 hermanos de mi madre, de los 13 que eran, bueno, pues fueron gratuitamente, estuvieron con los de la Salle. La verdad, una educación esmerada, una delicadeza, algo que hay que agradecérselo. Precisamente vamos a mandaros un enlace de la película El Señor de la Salle. Merece la pena verla, aparte de que será un entretenimiento. Podéis después, una de las preguntas, valorarla, la película, porque merece la pena verla de verdad, con más gente. La película muy bien hecha, muy bien realizada y que tiene un gran mensaje. Podríamos hablar de los maristas. Bueno, ¿qué están haciendo los maristas, por ejemplo, en Ponferrada? Ayudar en el Urogallo a estos niños que no tienen oportunidad de hacer los deberes en casa o hasta para darle la merienda. Los maristas, las teresianas, los marianistas.
universidades que han hecho mucho bien de la Iglesia, por ejemplo la Universidad de Milán, el Instituto Católico de París, las universidades de Comillas, de Deusto, en fin, que es una labor impresionante la de promover a la gente potenciando la educación. Los niños de la calle, los niños pobres y abandonados, los niños de familias divididas y desestructuradas constituyen carne de presidio, objeto de rapiña para cuantos se aprovechan de los demás. El cristianismo, a partir de su fundador, ha tenido en cuenta su importancia y su debilidad, y a ellos ha dedicado buena parte de su ingenio y de su atención. Existen orfanatos en todos los países cristianos y de misión, escuelas e instituciones en las que se imparte la enseñanza de oficios y se les acompaña durante su adolescencia, congregaciones religiosas surgidas con el único objetivo de defenderlos de la prostitución o del turismo sexual y dotarles de la capacidad de desenvolverse autónomamente en sus vidas. En fin, que es una labor ejemplar y que no puede decaer. Tenemos que defenderla con uñas y dientes porque es muy fácil ahora despreciar a la Iglesia, criticarla, pero vamos, ha sido pionera en todo y debemos sentirnos muy orgullosos de pertenecer a ella. En esa tarea constante de la Iglesia, consciente de que hay que ayudar a los pobres, se ha dado cuenta que la ignorancia es también una forma de pobreza. Concretamente, pues es también una pobreza no conocer a Dios o no vivir de acuerdo con la enseñanza de Jesús, que al fin y al cabo Jesús vino al mundo a enseñarnos el camino, y en la medida en que se ignora ese camino, pues es uno ignorante y pobre. La Iglesia ya desde el primer momento no quedó encerrada en Jerusalén ni en el Imperio Romano, sino que intentaba salir por todo el mundo. Por supuesto, África, Asia, y cuando se descubrió América, que más bien hay que decir que se descubrió América porque la Iglesia quería ir a evangelizar a la India. Es decir, la tarea evangelizadora de la Iglesia ha sido siempre constante, intentando cristianizar a los pueblos. Por ejemplo, una tarea muy importante cuando la invasión de los bárbaros. Los bárbaros eran gente ruda, ignorante, y la Iglesia creía como un gran deber el cristianizarlos. Claro, es una tarea muy difícil, muy limitada, porque eran grandes masas y no había también los medios que tenemos hoy. Muchas veces lo que tenían era que convencer al jefe, y si se convertía el jefe y se bautizaba, pues se bautizaban y se convertían los demás. Y era a veces una religión, una religiosidad pues muy superficial. Pero la Iglesia siempre tuvo ese interés en enseñar y en evangelizar. Hay que reconocer que muchos cristianos, muy buenos, con muy buena fe y muy entregados, sin embargo, tenían gran ignorancia respecto a lo que es el Evangelio. Incluso pues muchos sacerdotes por aquellas épocas, pensemos fundamentalmente en la Edad Media, bueno, y después de la Edad Media, sobre todo en ambientes rurales, eran pues más bien ignorantes, tampoco tenían estudios, no tenían preparación, demasiado hacían. Con los bárbaros, la llegada de los bárbaros, tiene lugar la despoblación de las ciudades, que se van al campo, y allí pues hay menos medios que en las ciudades para formarse. De tal manera que podemos hablar de épocas en que la ignorancia era generalizada. Y después también hay que reconocer que no todos tenían la misma capacidad de asimilar la doctrina de Jesús y seguirla de la misma manera. Es decir, hay mucha variedad. Pero la Iglesia siempre preocupada de combatir esta ignorancia. Tenemos ejemplos como el de San Vicente de Paúl, ya hemos hablado de él anteriormente, pues fundó una congregación de misioneros que iban por los pueblos intentando predicar a la gente y confesando y ayudándoles a salir un poco de la ignorancia y de la frialdad religiosa que vivían. Generalmente estaban 15 días. Claro, a la gente le impresionaba porque eran sacerdotes por una parte muy cultos y por otra vivían muy pobremente, de tal manera que bueno, los escuchaban con interés. El cura del pueblo, pues el pobre, pues a lo mejor no podía hacer lo que hacían ellos, entonces venían ellos y bueno, ya el cura del pueblo tenía una ayuda muy grande, les daba un empujón.
les recordaban los mandamientos, los rudimentos de la fe. Es verdad que insistían mucho, sobre todo en el tema del pecado, en la gravedad del pecado, que lo es, aunque a veces a lo mejor pues, se ha visto pecado donde no lo es, y donde es verdaderamente pecado, pues a lo mejor no se insiste. Por ejemplo, a lo mejor, yo que sé, en materia del sexto mandamiento todo era pecado, y en materia de justicia pues era más laxa la doctrina, más floja, menos, se insistía menos. Una táctica, a veces casi teatral, era sobre todo el insistir en las penas, la gravedad de las penas del infierno, el meter el miedo en el cuerpo. Claro, eso hacía que la gente, pues también, si no fuera, aunque no fuera por amor, por lo menos por miedo, convertirse y cambiar de vida. Ojalá hubiera hoy un poco más de temor de Dios, porque nos hemos pasado un poco al extremo contrario. Daba mucha importancia, por supuesto, a la enseñanza del catecismo, y había catecismos que estaban además muy bien adaptados a la gente en forma de preguntas y respuestas. A lo mejor algunos no sabían leer, pero lo aprendían. Otros catecismos más amplios. Hemos estado viendo ahora mismo un ejemplar del catecismo de mi bisabuela de 540 páginas, precioso. Un cura que siguiera ese catecismo, que lo fuera explicando a las familias, una familia que lo leyera, podría decir que tenía una bastante buena formación cristiana. Ahí desempeñaron un papel muy importante los capuchinos, los jesuitas, los franciscanos. A veces los franciscanos llevaban una serie de dibujos, lo que llamamos los catecismos pictagóricos. No tenían diapositivas ni vídeos, pero bueno, hacían unos dibujos, y esos dibujos pues calaban hondamente en la gente. Pero claro, los misioneros además se preocupaban, sí, por combatir la ignorancia religiosa, pero también a veces la falta de pan, y creaban las llamadas cofradías de la caridad. Volviendo a San Vicente de Paúl, creó las llamadas conferencias de San Vicente de Paúl, que estaban formadas por seglares, por personas laicas que visitaban a los más pobres. Otro personaje importante, ya digo, hay muchísimos más, pero bueno, recogemos los más significativos. San Alfonso María de Ligorio, que fue el que fundó la Congregación del Santísimo Redentor, lo que llamamos los padres redentoristas, que también salían por los pueblos a hacer misiones populares. Bueno, y siguen haciéndolo ahora. Empezaron en Nápoles, la zona de Nápoles. San Alfonso era italiano, tratando de ir a las gentes, digamos, más de la campiña, más del pueblo, de la zona de Nápoles, que estaban abandonadas en todos los sentidos, también en el sentido religioso. Pero no olvidemos que Ponferrada, pues hará 15 años, también tuvieron una misión los redentoristas. Todavía hay grupos que se siguen reuniendo. Bueno, es muy importante, porque todo eso es promocionar a la gente, no solamente la enseñanza religiosa, sino hacerles mejores personas, y eso ayuda también a buscar un modo de que todo el mundo viva dignamente. Insistía mucho los redentoristas en la pasión de Cristo, el amor de Cristo, que sufrió por nosotros. Tenemos importancia también de los claretianos, que tenían misiones de 3 o 4 semanas. Insistían también en las verdades eternas, en el muerte, juicio, infierno y gloria. Y si os dais cuenta, en muchas iglesias de nuestros pueblos hay una cruz que es así plana como una tabla, que no tiene Cristo, pero tiene allí unas inscripciones. Pone misión de los padres Paúl, misión de los padres redentoristas, año 1940, y pone allí, por ejemplo, en los extremos de la cruz, muerte, juicio, infierno y gloria, para que la gente recordara esas verdades eternas que publicaban. Hombre, por supuesto, hay muchas deficiencias y hoy sería discutible los métodos que se empleaban, pero era una labor muy importante. Después, la gente quedaba preparada ya para tener acceso a otro tipo de formación más completa. También es la época en que surgen devociones importantes, como la devoción al Sagrado Corazón, la devoción mariana. Aparecen santuarios como los de Lourdes primero, Fátima después, y desde luego todo eso va unido a inquietudes sociales, porque es muy importante, ¿no? Si solo predicas y les dejas morirse de hambre, eso no sirve. Que la gente vea que la salvación tiene que ser integral.
Se habla de la fe del carbonero. Había mucha gente, eso sí, en aquellas épocas y posteriores, yo diría que incluso casi hasta hoy, que cree, pero que no sabe las razones de su fe. ¿Por qué? Porque no se estudia, porque uno no se forma. Si lo vemos en nuestras parroquias hoy día, gente buena, de buena voluntad, que viene a misa, pones catequesis de adultos y creen que no lo necesitan. Y claro, no es lo mismo tener una buena formación que no tenerla, aunque tengas muy buena voluntad. Bien, quizá muchas de estas formas han hecho que hubiera rechazo de algunas personas, estas formas de predicar el Evangelio, y de determinada situación progresiva, marginal de los creyentes, a veces estos ignorantes, y bueno, venían movimientos como antes la Revolución Francesa, después otros movimientos filosóficos o el marxismo, bueno, considerando a esta gente ignorante y marginándola. Pero también eso ha servido para purificar la religión, y es una religión pues mucho más purificada, que se centra en la persona de Cristo. Hoy hay una participación, por ejemplo, mucho más consciente en la Eucaristía. Antes a veces no se comulgaba casi nunca y confesarse mucho menos. Entonces es importante, sobre todo a principios del siglo XX, sobre todo con el Papa Pío X, que bueno, instituye la primera comunión de los niños y la comunión frecuente y la confesión frecuente. Todo eso pues va también formando a la gente. Después ya, si nos ponemos más ya avanzado el siglo XX, pues jóvenes universitarios que iban a las parroquias de los suburbios allí a catequizar, a ayudar. Hay un ejemplo muy claro en Madrid. Claro, vosotros ya no recordáis el Madrid de las chabolas. Hoy Madrid no es el que era cuando la primera vez que fui yo a Madrid, allá en el año 1960, pues los alrededores de Madrid, bueno, los pueblos estos como Alcorcón, como Vallecas, no estaban unidos a la ciudad, como hoy hay casas. Antes había grandes distancias entre ellos, y en esos espacios pues había numerosas chabolas, la gente que vivía realmente en chabolas, sin agua corriente, sin luz eléctrica. Entonces ahí la Iglesia se implicó. Podemos poner un ejemplo: el padre Llanos, que era un jesuita que iba a evangelizar, a predicar y a tener en la misa a un barrio llamado el Pozo del Tío Raimundo. Y claro, era muy cómodo, en cierto sentido, sí, vas a evangelizar, pero de noche vuelves a dormir al convento. Y claro, ahí los otros se quedan solos. Entonces él decidió ir a vivir al Pozo del Tío Raimundo, vivía ya con ellos, una cercanía, y después, primero en la miseria, después dice, no, pues vamos a ponerles agua corriente, vamos a ponerles luz eléctrica, vamos a intentar hacer casas. Y ahí la Iglesia, claro, adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades, hizo una gran labor. El ejemplo de Madrid fue realmente impresionante. Había un obispo, además le llamaban el obispo rojo, don Alberto Iniesta. En este sentido potenció mucho, todo en la zona de Vallecas, que era de su jurisdicción, pues el desarrollo. Eso hace que la gente se acerque a la Iglesia, pero no solamente les daban el pan y el agua y la luz, sino que también se formaban grupos de cristianos comprometidos. En esta época, estamos ya en el siglo XX, sobre todo la última mitad del siglo XX, aunque algunos antes, surgen movimientos espirituales como cursillos de cristiandad, como el Opus Dei, como os dije, cursillos de cristiandad, neocatecumenales, el grupo de San Egidio, que bueno, intentan también formar a la gente. Tienen un peligro que es el siguiente. Tras la Segunda Guerra Mundial han surgido en algunos países europeos varias formas modernas de formación doctrinal y de experiencias espirituales, desarrolladas de forma comunitaria y seguidas por numerosos cristianos. Algunas tienen una fuerte impronta social y otras se centran más exclusivamente en el ámbito espiritual. Me refiero a las neocatecumenales, a los movimientos de Saustart, de Comunión y Liberación, a los cursillos de cristiandad, al grupo de San Egidio y otros semejantes. Juan Pablo II y Benedicto XVI los han protegido de manera llamativa, cual se tratasen de formas privilegiadas de contestar a los desafíos que sufre la Iglesia actual. Otros, por el contrario, echan de menos otros movimientos complementarios que respondieran a otras sensibilidades espirituales y eclesiales. En cualquier caso, resulta admirable la capacidad eclesial
de renovarse siglo tras siglo en su capacidad de agrupar a los cristianos en función de sus vocaciones, sus inquietudes y su talante espiritual. No todas captan con la misma creatividad los signos de los tiempos, ni siempre manifiestan la caridad del Señor en sus relaciones mutuas. A menudo responden más a las inquietudes del fundador que a la necesidad eclesial, pero en muchas de ellas encontramos el deseo sincero de permanecer fieles a las necesidades de la comunidad creyente. Está claro que estos movimientos son muy numerosos, tienen miles de personas por todo el mundo. Hay un peligro y es la división entre ellos. Claro, si en una parroquia hay un movimiento y el otro, parece que se rompe la unidad parroquial. Claro, uno se insiste mucho en la espiritualidad, en la oración, otros a lo mejor solamente más en la dimensión social. Lo importante sería un equilibrio. En este sentido, la parroquia está llamada a aglutinar y a evitar estos compartimentos estancos. Y a veces que puede caer uno casi en un ambiente sectario, como si voy a seguir lo que dice el líder. No, yo creo que, ya digo, es muy positivo, pero creo que la Iglesia tiene que seguir pensando en renovarse, porque es muy importante la labor que ha hecho, pero también mucho lo que le queda por delante. Hemos dado nombres de religiosos, fundadores de algunos movimientos que han tenido mucha importancia, pero vamos a fijarnos ahora en un seglar que vivió en el siglo XVII, filósofo y científico, llamado Blaise Pascal. Todos conoceréis por física el principio de Pascal, que era un gran creyente. Y es muy importante su doctrina, sus escritos, sus famosos pensamientos en lo que se refiere a la caridad, al amor al prójimo, que tiene que estar en la vida de un cristiano muy relacionado con la Eucaristía. De hecho, cuando se celebra el Corpus Christi, pues es la colecta nacional de la caridad, porque va muy unido caridad y Eucaristía. Entonces nos interesa la experiencia de este hombre, de este buen hombre, que amó la pobreza, que metía en su casa a familiares pobres, a familias pobres, que vendió su biblioteca al final de su vida para entregarlo a los más necesitados. Pero hay una experiencia que es muy, muy interesante. En los últimos días de vida pidió con insistencia recibir la comunión, y como sus amigos la dilataban con la excusa de que no se encontraba tan mal, pidió a su hermana que, ya que no podía comulgar, se trajera a la cama vecina a un enfermo pobre a quien se cuidara con todas las atenciones que él recibía, de forma que, viendo al pobre junto a él, tendría la oportunidad de encontrarse con Cristo. Es difícil encontrar un ejemplo semejante de compenetración con Cristo en el pobre. Amo a todos los hombres como hermanos míos, porque todos son redimidos, escribió, pero pudo escribir con más sentimiento. Muero junto a Cristo, porque junto a mí reposa un mísero hermano abandonado en quien amo a Cristo. Nos hemos habituado de tal manera al hecho prodigioso de que Dios sea nuestro alimento, que la rutina adormece el misterio y sus consecuencias. Así podemos convivir al mismo tiempo con la Eucaristía y con nuestra desconsideración y desprecio para nuestros hermanos. Pascal, por el contrario, llegó a Cristo a través de ellos. Pues bien, con este ejemplo vemos la importancia que tiene tomar en serio la Eucaristía y la espiritualidad cristiana. Por eso decíamos que todos estos movimientos piadosos que insisten mucho en la piedad, en la oración, en la escucha de la palabra y nos lo llevan a la práctica, es como una persona que para caminar necesita dos piernas, pues no se puede caminar con una sola. Formación, espiritualidad, pero también caridad.